Bienvenido a Historias de Amor Inolvidables. Si tienes una historia de amor que compartir, escríbenos, no olvides dejar tu like y suscribirte. En el corazón de la Nueva España, engastada entre montañas como una joya multicolor, se alzaba Guanajuato. Corría la época en que la plata brotaba de sus entrañas, atrayendo fortunas y sueños a sus empinadas calles. Casas de fachadas vibrantes, pintadas de ocres, rojos y azules intensos, se apiñaban unas contra otras, trepando por las laderas en un abrazo arquitectónico peculiar. Sus tejados de barro se escalonaban hacia el cielo, interrumpidos aquí y allá por la majestuosa cúpula de alguna iglesia barroca, testimonio de una fe profunda y un poder terrenal palpable. Los callejones, laberínticos y estrechos, eran la arteria vital de la ciudad. Por ellos transitaban mineros con el rostro curtido y las manos callosas, damas ataviadas con elegantes mantillas, vendedores ambulantes ofreciendo sus mercancías a viva voz, y niños correteando entre las sombras danzantes. El aire vibraba con el sonido de las campanas, el pregón de los mercaderes, el repique de los martillos en las minas cercanas y las melodías melancólicas que escapaban de alguna ventana enrejada al caer la tarde. En una de las zonas más señoriales, donde las casas ostentaban balcones de hierro forjado y patios interiores floridos, se erguía la residencia de don Gonzalo, un hombre de rancio abolengo y fortuna considerable, cimentada en la prosperidad de las minas. Era un hombre severo, de costumbres arraigadas y un orgullo inquebrantable por su linaje. En esa casa crecía su única hija, Carmen, una joven de belleza delicada como una rosa, pero cuyo espíritu comenzaba a inquietarse tras los muros protectores de su hogar. Por otro lado, en los barrios más humildes, donde las casas eran más sencillas y la vida más austera, trabajaba arduamente Luis. Su juventud estaba marcada por el esfuerzo constante en las bocas de la mina, extrayendo el metal precioso que enriquecía a otros. Sin embargo, a pesar del polvo y el cansancio, Luis poseía una nobleza de corazón y una mirada limpia que reflejaba sus sueños de una vida mejor. A menudo, al caer la noche, se asomaba a las intrincadas callejuelas, admirando la belleza distante de la ciudad y suspirando por un destino que parecía inalcanzable. En este escenario de contrastes y silencios cómplices, donde la opulencia y la humildad se rozaban en cada esquina, el destino comenzaría a tejer los hilos de una historia de amor tan apasionada como prohibida. El destino, a menudo caprichoso, decidió que los caminos de Carmen y Luis se cruzarían una tarde de mercado. Guanajuato bullía con la energía de sus gentes, el aire se impregnaba de los aromas de frutas frescas, especias y el dulzón olor a piloncillo. Carmen, acompañada de su aya, paseaba por la plaza mayor, sus ojos curiosos escudriñando cada detalle de la vibrante escena. A pesar de su crianza protegida, anhelaba un atisbo de la vida que se desarrollaba más allá de los altos muros de su casa. Luis, por su parte, había terminado su extenuante jornada en la mina. Con el rostro aún marcado por el hollín y el sudor, se dirigía a su humilde morada. Solía tomar un atajo por la plaza, disfrutando del bullicio que contrastaba con el silencio opresivo del subsuelo. Llevaba en sus manos un pequeño envoltorio con un pan recién horneado, un modesto lujo después de horas de esfuerzo. Fue en ese instante, cuando Carmen se detuvo frente a un puesto de flores, que sus miradas se encontraron. Luis, que pasaba justo detrás, levantó la vista. Carmen, con una mantilla de encaje que enmarcaba su rostro delicado, se giró ligeramente y sus ojos, del color de la miel al sol, se clavaron en los de él. No fue un encuentro casual, sino una colisión de mundos. En ese breve instante, el tiempo pareció detenerse. Luis, acostumbrado a la rudeza de la mina y la austeridad de su vida, quedó prendado por la gracia y la belleza de Carmen. En sus ojos vio una profundidad que no esperaba. Carmen, por su parte, percibió en la mirada de aquel joven minero una honestidad y una fuerza que la intrigaron, una chispa que no encontraba en los jóvenes de su círculo social, siempre tan correctos y predecibles. El aya de Carmen carraspeó, alertándola de su distracción. Carmen bajó la mirada, un ligero rubor tiñendo sus mejillas, y continuó su camino, pero la imagen de aquel joven, con su mirada intensa y su presencia sencilla, se grabó en su memoria. Luis se quedó inmóvil un momento, observando cómo la figura de Carmen se perdía entre la multitud. Un sentimiento extraño, una mezcla de asombro y melancolía, se apoderó de él.
Sabía que sus mundos eran irreconciliables, pero el destello de esa mirada había encendido algo en su corazón. Desde aquel día, los encuentros fortuitos se convirtieron en anhelos secretos. Carmen, bajo cualquier pretexto, se las arreglaba para pasar por la plaza a la hora en que Luis solía salir de la mina. Él, consciente de sus patrones, alargaba su camino o buscaba excusas para estar presente. No hablaban, no se tocaban, solo compartían el cruce de sus miradas, un lenguaje silencioso que crecía en intensidad con cada día que pasaba. En esos fugaces instantes se tejía un hilo invisible que unía sus almas, prometiendo un futuro que sus realidades hacían imposible. Los cruces de miradas en la plaza se convirtieron en el sustento de sus días. Para Carmen, la vida dentro de los muros de la casa de su padre se sentía cada vez más asfixiante. Las lecciones de bordado, los recitales de poesía y las conversaciones insulsas con las señoritas de buena familia palidecían ante el recuerdo de aquellos ojos oscuros y profundos. Sentía una curiosidad inmensa por el mundo de Luis, un anhelo de libertad que nunca antes había conocido. Luis, por su parte, vivía para esos breves instantes. Las duras horas en la mina, el polvo y el sudor, eran un precio ínfimo a pagar por la esperanza de verla, aunque fuera de lejos. Su corazón de minero, acostumbrado a la oscuridad de las entrañas de la tierra, se iluminaba con la luz de Carmen. Sabía que era una locura, un deseo imposible, pero no podía evitar soñar con un futuro donde sus manos no estuvieran cubiertas de carbón, un futuro digno de ella. La tensión entre el deseo y la imposibilidad crecía. Una tarde, mientras Carmen paseaba por un callejón cercano a su casa, se topó con Luis. Esta vez, estaban más solos que nunca. El corazón le latió con fuerza. «Señorita Carmen», murmuró Luis, su voz áspera por la costumbre de hablar en las profundidades de la mina, pero suave al dirigirse a ella. «Siempre me pregunto si la veré de nuevo». Carmen, con el rostro sonrojado, bajó la vista. «Y yo, señor, siempre espero lo mismo». El atrevimiento de sus palabras la sorprendió a ella misma. Levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Luis, llenos de una mezcla de esperanza y desesperación. «No podemos seguir así», dijo Luis, acercándose un paso. «Mi corazón no lo resiste». Carmen asintió, las palabras apenas saliendo de sus labios. «Mi padre, si él supiera». Fue entonces cuando a Luis se le ocurrió una idea, arriesgada pero quizás la única posibilidad. «Hay un callejón cerca de aquí», comenzó, su voz bajando a un susurro cómplice. «Uno donde las casas están tan juntas que casi se tocan. Si usted pudiera, si pudiera alquilar la casa de enfrente, por solo unas monedas». Carmen lo miró, la sorpresa mezclada con una chispa de esperanza en sus ojos. Conocía ese callejón. Era uno de los más angostos de Guanajuato, famoso por sus balcones que casi se besaban. «Mi padre posee varias propiedades en la zona», dijo Carmen, pensando rápidamente. Quizás pueda convencerlo de que me deje usar una de ellas, para mis bordados o para mis lecturas. La idea era audaz, casi insensata, pero la urgencia de su anhelo superaba el miedo. Ambos sabían que era su única oportunidad de acortar la distancia insalvable que sus mundos imponían. En ese instante, en medio de aquel callejón sombrío, nació la promesa de encuentros clandestinos, de besos robados a la noche. La astucia y la perseverancia de Carmen dieron sus frutos. Con una mezcla de súplicas y argumentos convincentes sobre la necesidad de un espacio tranquilo para sus estudios y bordados, logró persuadir a su padre, don Gonzalo. Él, en su orgullo por la diligencia de su hija y su desinterés en los pormenores de sus propiedades más modestas, le concedió el uso de una pequeña casa deshabitada en uno de los callejones más estrechos de la ciudad. El destino, con una ironía cruel, había entregado a los amantes el escenario perfecto para su clandestino romance. La casa era modesta, pero su balcón, casi rozando el de la vivienda de enfrente, era un tesoro. Luis, con sus escasos ahorros y la ayuda discreta de un par de amigos leales de la mina, logró alquilar la casa vecina. La suerte, o más bien la providencia, pareció conspirar a su favor, pues el dueño no hizo demasiadas preguntas sobre su humilde ocupante. La primera noche que Carmen se instaló en su refugio de estudio, el corazón le latía con una mezcla de pánico y emoción.
Al asomarse a su balcón, la oscuridad del callejón solo era interrumpida por el tenue brillo de alguna linterna lejana y el suave murmullo de la ciudad que nunca dormía del todo. Esperó. Minutos que parecieron horas, y entonces, una luz vacilante se encendió en la ventana de enfrente. Luego, la figura de Luis apareció en el balcón. No se atrevieron a hablar en voz alta, el silencio del callejón era un confidente demasiado peligroso. Sus ojos se encontraron de nuevo, pero esta vez, la distancia se había reducido a unos pocos palmos. Podían sentir el calor del aliento del otro, percibir el aroma de la noche y el suave perfume de jazmines que Carmen llevaba en el cabello. Con lentitud, como si cada movimiento fuera una profanación, Luis extendió su mano. Carmen, sin dudarlo, hizo lo mismo. Sus dedos se tocaron por primera vez, un roce eléctrico que recorrió sus cuerpos. Luego, en un gesto instintivo, se acercaron, sus labios buscando los del otro en la oscuridad cómplice. Fue un beso tierno, cargado de la espera de días y noches, de la incertidumbre de su amor prohibido y de la promesa de un futuro incierto. Se separaron con un suspiro compartido, sus frentes apoyadas una contra la otra, el aliento entrecortado. Carmen, susurró Luis, su voz un murmullo apenas audible. No sabes cuánto te he esperado. Y yo a ti, Luis, respondió ella, sus ojos brillantes por la emoción. Así comenzaron sus noches de amor en el callejón del beso. Cada encuentro era un robo al tiempo, un desafío a las convenciones sociales. Hablaban en voz baja de sus sueños, de sus miedos, de la vida que se les negaba. Compartían sus penas y sus pequeñas alegrías, y sellaban cada despedida con un beso, un pacto secreto de amor que crecía con cada noche que pasaba. El tercer escalón del callejón, donde sus balcones casi se fundían, se convirtió en el testigo silencioso de su apasionado romance, un lugar sagrado para dos almas que solo buscaban amarse libremente. La felicidad, dicen, es a menudo el preludio de la tragedia para aquellos que desafían las normas. Las noches en el callejón del beso se sucedían, cada una más dulce y arriesgada que la anterior. Carmen y Luis vivían en una burbuja de amor, ajenos al mundo exterior, o al menos, intentando serlo. Sin embargo, en una ciudad tan pequeña como Guanajuato, donde las paredes oían y los susurros viajaban con el viento por los callejones, los secretos rara vez permanecían ocultos por mucho tiempo. Los rumores comenzaron a tejerse como una telaraña invisible. Una criada de la casa de don Gonzalo, con ojos curiosos y un alma envidiosa, notó las ausencias nocturnas de la señorita Carmen y su inusual interés por aquella pequeña casa en el callejón. Sus chismorreos, primero susurros, luego murmullos, llegaron a oídos de otros sirvientes, hasta que la información, distorsionada y exagerada, encontró su camino hacia el estudio de don Gonzalo. Al principio, el padre de Carmen desestimó las habladurías. Su hija, la intachable Carmen, involucrada en un romance prohibido. Imposible. Pero los indicios se acumulaban, el brillo inusual en los ojos de Carmen, su melancolía repentina, sus paseos cada vez más frecuentes por el refugio de estudio. La duda se sembró en su mente y comenzó a crecer como una mala hierba. Una noche, consumido por una inquietud que no podía ignorar, don Gonzalo decidió actuar. Esperó a que la casa se sumiera en el silencio, cuando Carmen supuestamente estaría durmiendo. Con pasos sigilosos, salió de su alcoba y se dirigió hacia la salida trasera que daba al callejón. Sabía dónde se encontraba la pequeña propiedad que había cedido a su hija. El corazón de Carmen y Luis latía al unísono esa noche. Estaban en su balcón, sus cuerpos tan cerca que casi se fundían, susurrando promesas en la oscuridad. Sus labios se encontraron en un beso largo y apasionado, una expresión de todo el amor y el miedo que sentían. Fue en ese preciso instante que don Gonzalo apareció en la boca del callejón. La luna, asomándose entre las nubes, iluminó la escena con una luz fantasmal. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, captaron la silueta de su hija en el balcón y la figura de un hombre joven inclinándose hacia ella. El reconocimiento fue instantáneo. La furia, fría y abrasadora, lo consumió. «¡A Carmen!», gritó don Gonzalo, su voz resonando en el estrecho callejón como un trueno. Su grito, lleno de ira y deshonor, rompió la magia de la noche y el hechizo de su amor.
Carmen y Luis se separaron de golpe, la sorpresa y el terror pintados en sus rostros. No había escape. La burbuja de su amor se había roto, y la cruda realidad se cernía sobre ellos. El padre de Carmen avanzaba por el callejón, su figura imponente, sus ojos inyectados de sangre, llevando consigo no solo la furia de un padre engañado, sino también el peso de una sociedad inflexible que no perdonaba tales transgresiones. El grito de don Gonzalo rasgó la noche de Guanajuato. Su figura, imponente y colérica, irrumpió en la penumbra del callejón del beso, rompiendo el idilio y la tenue burbuja de amor que protegía a Carmen y Luis. Los ojos de don Gonzalo, inyectados en ira, no veían a su hija, sino la deshonra, la mancha imperdonable en su apellido. Infame, bramó, y el eco de su voz se estrelló contra las paredes del callejón. En su mano, un puñal que usualmente colgaba de su cinturón como adorno, ahora brillaba ominosamente bajo la luz de la luna. La rabia le había cegado, transformándolo de un padre estricto en un ejecutor furioso. Carmen lanzó un gemido ahogado. Intentó retroceder, pero la pared del balcón la detuvo. Luis, reaccionando por instinto y amor, se interpuso entre ella y el padre enfurecido, extendiendo un brazo para protegerla. «Padre, no», suplicó Carmen, las lágrimas brotando de sus ojos, pero sus palabras se perdieron en el torbellino de la furia de don Gonzalo. Con un movimiento rápido y brutal, don Gonzalo lanzó el arma. El puñal voló por el escaso espacio entre los balcones y se hundió con un sonido húmedo en el pecho de Luis. El joven minero soltó un grito ahogado, sus ojos se abrieron desmesuradamente, reflejando una mezcla de sorpresa, dolor y una profunda tristeza. Sus manos, que momentos antes habían acariciado el rostro de Carmen, ahora se aferraban a la herida. Carmen gritó el nombre de Luis, un grito desgarrador que se elevó por el estrecho cañón del callejón. Vio cómo la vida se escapaba de los ojos de su amado. Él se tambaleó, y su cuerpo se desplomó lentamente hacia el balcón, sus ojos fijos en los de ella hasta el último instante. La sangre comenzó a manchar la pared, un cruel mural de su amor. El corazón de Carmen se rompió en 1000 pedazos. El aire se le fue de los pulmones. Al ver a su amado exhalar su último aliento, una parte de ella murió con él. El shock fue tal que su cuerpo se estremeció. Algunos dicen que la desesperación la llevó a lanzarse tras él, otros, que la pena fue tan profunda que su propio corazón no pudo resistir el dolor y se detuvo en ese mismo instante. Lo cierto es que, poco después de que Luis cayera sin vida, Carmen también se desplomó, inerte, su alma ya había abandonado su cuerpo para unirse a la de su amado en la eternidad. El callejón del beso, testigo silencioso de su amor, se convirtió aquella noche en el escenario de una tragedia inquebrantable. Los gritos de don Gonzalo se silenciaron en el horror de lo que había hecho. El silencio que siguió fue más pesado que el plomo de las minas, roto solo por el suave murmullo del viento que parecía llevarse consigo los últimos suspiros de dos amantes cuyo único crimen fue amarse más allá de las barreras impuestas por la sociedad. Desde entonces, la leyenda de Carmen y Luis ha perdurado en cada rincón de Guanajuato. Se dice que en las noches más tranquilas, aún se pueden escuchar los susurros de su amor y ver las sombras de dos jóvenes que se atrevieron a desafiar al destino en el callejón del beso. Y la tradición, esa que invita a las parejas a besarse en el tercer escalón, es un recordatorio de que, a pesar de la tragedia, el amor verdadero siempre encuentra la manera de trascender, incluso más allá de la muerte. ¿Te gustó nuestra historia? Déjanos un emoji de un corazón en los comentarios si crees que el amor puede cambiarlo todo. Si tienes una historia de amor y te gustaría que la contáramos, escríbenos, no olvides compartir esta historia y suscribirte. Gracias.